Buenas tardes, amigos y hermanos de Radio Shalom. Esta tarde del 29 de abril del año 2013, nuevamente en un conversatorio más aquí desde la frecuencia de Radio Shalom, con mi compañera en cabinas, Aide Pozos, y un servidor, Ángel Rafael Martínez Alarcón. Hoy, esta tarde, vamos a conversar un tema histórico. El día de mañana, 30 de abril del 2013, se conmemora el 150 aniversario de la batalla de Camarón de Tejeda. ¿Qué es esta batalla? ¿Qué significa esta batalla en la historia de nuestro país? Y también qué significó para la historia del ejército más poderoso en el siglo XIX que encabezaba Napoleón III allá en la Francia. Bien, Camarón de Tejeda es una población, hoy es un municipio, lleva Camarón de Tejeda en honor al gobernador Adalberto Tejeda, gobernador de la persecución religiosa en el siglo XX en nuestro estado de Veracruz. Esta batalla se enmarca en este gran difícil, en esta década del siglo XIX que va entre 1857 a 1867. Es esta gran década de la lucha para definir el destino de la noble nación mexicana. Es la lucha entre liberales y conservadores. Tenemos que recordar que en 1854 el plan de Ayutla va también a delimitar la historia de nuestro país, y en 1857 el grupo liberal gana una primera batalla, gana la presidencia de la República, se promulga la Constitución Política del 5 de febrero de 1857, y va a haber ahí el presidente Ignacio Comonfort, que jura la Constitución como presidente del país, Valentín Gómez Farías como presidente del Congreso. Es muy interesante Valentín Gómez Farías, que 20 años como vicepresidente había propuesto estas reformas, pero el santanismo impidió esas reformas liberales. Bueno, en ir y venir entre gobiernos conservadores, gobiernos liberales, en 1861 el gobierno legítimo de Benito Juárez va a declarar una moratoria económica ante su deuda externa con los reinos de Inglaterra, de España y la República Francesa. El país no tiene dinero, el país está saqueado, han pasado casi varias décadas de que no hay un gobierno estable, y que todos los gobiernos que han pasado y que siguen pasando, lo más frecuente es recurrir a la deuda externa, a pedir créditos internacionales. Hasta el día de hoy nosotros somos una nación que no pagamos impuestos, y esto hace que el gobierno no tenga dinero y tenga que pedir prestado. Benito Juárez hace esta declaración, esa moratoria, y entonces los reinos de Inglaterra, España y Francia mandan una advertencia, mandan un comando de buques de guerra para en cualquier momento invadir el territorio nacional y cobrarse la deuda del Estado mexicano. Algo parecido que hubo allá con la famosa Guerra de los Pasteles a principios de la República, allá en 1838. Y bueno, el gobierno de Juárez va a negociar en los pactos de la Soledad, aquí en Soledad del Doblado, con el general Doblado, van a negociar en los reinos de Inglaterra y de España, y bueno, aceptan las condiciones que el gobierno de la República, encabezado por Benito Juárez, dice: no tenemos recursos, estamos en una guerra intestina y debemos, no lo negamos, vamos a pagar cuando se resuelva la situación política del país. Y el 19 de febrero de 1862 se firman estos acuerdos. Lo firma el gobierno de la República, lo firma el representante de la corona española, de la corona inglesa, menos el representante del gobierno francés. Pocos días después, los franceses van a intervenir militarmente en nuestro país, y se van a ir
penetrando a la República Mexicana desde el puerto de Veracruz, y tenemos la batalla del 5 de mayo de 1862. Esta batalla que celebramos muy patrióticamente, donde el ejército mexicano, los indios acapuazlas, derrotan al ejército mejor preparado en ese momento, el ejército francés, y hemos hecho todo un culto, un mito de esta batalla del 5 de mayo. Por cierto, el día 3 de mayo de este año se estrena a nivel nacional la película 5 de mayo, esta película que se debió haber estrenado el año pasado con motivo de los 150 aniversarios de la batalla, pero hasta apenas hoy se va a estrenar. Y bueno, esta batalla del 5 de mayo, vean como los mitos, ¿no? Se gana una batalla, la del 5 de mayo, pero la guerra se pierde porque al otro día los franceses siguen caminando hacia la Ciudad de México, toman la Ciudad de México, tenemos varias batallas y el ejército invasor va avanzando en el territorio nacional. Y bueno, y finalmente la gran victoria del ejército francés es en 1864, que va a custodiar el paso del emperador Maximiliano de Habsburgo, que es el emperador que el grupo conservador fue a Francia a decirle a Napoleón III que México necesitaba un emperador y que los mexicanos estaban deseosos que un gobernante europeo nos viniera a gobernar, que viniera a poner en orden. Y bueno, Napoleón III los remite a la casa de los Habsburgo, y en la casa de los Habsburgo el emperador dice, bueno, mi hermano, que no puede aspirar a ser emperador, que es un príncipe de segunda, podría ser el emperador de México. Y Carlota, la esposa de Maximiliano, hija de los emperadores de Bélgica, dice, pues, Maximiliano, pues, ahí está el imperio mexicano. Pues esa sería la gran victoria del ejército francés. Y bueno, esta batalla de Camarón, que el día de mañana estará conmemorando su 150 aniversario, es una batalla muy, muy importante en el sentido porque es una batalla donde la solidaridad, el humanismo, el buen cristiano de los soldados del ejército mexicano van a ser solidarios con los franceses caídos en esta batalla, los van a curar, les van a dar alimentos, y va a ser una batalla simbólica hasta para el ejército francés, para la legión extranjera francesa, y que sigue siendo modelo esta batalla de Camarón, porque es cierto, la legión extranjera francesa es la élite del ejército francés, que está conformada por militares muy connotados, con mucha experiencia militar, y que son de varias naciones. Había alemanes, españoles, italianos, franceses, y que habían tenido ya victorias en los campos de batalla en el siglo XIX en Europa de ese momento. Y Napoleón III los convoca para venir a la aventura, a la expedición mexicana. Y bueno, cuentan las narraciones que gracias al espionaje, el espionaje es un servicio muy importante. Yo creo que ya en la Biblia vamos a encontrar episodios de espionaje contra el enemigo, también en la política y en la guerra. Sin duda el espionaje sirve para penetrar y para conocer la actividad y los movimientos del enemigo. Entonces se sabía que la legión extranjera ya tiene que surtir de recursos a sus compatriotas. Se viene un contingente grande, y se sabe que tienen que pasar por esa zona del estado de Veracruz, y el militar el comandante de esa región es el jalapeño Francisco Paula Milán, que nació en 1831 y que muere en 1883. En Jalapa solamente se le recuerda en una callecita que está entre
Rafael Lucio y Francisco y Madero. Enfrente al Mercado Jauregui hay una calle que se llama Milán, que es en honor de este distinguido jalapeño, que es abogado, pero que se suma al ejército allá en el siglo XIX. Entonces se sabe, y finalmente por la mañana del 30 de abril de 1863 hay una emboscada. Son 200 soldados mexicanos contra 60 experimentados legionarios del ejército francés. Hay una primera batalla donde este grupo va a derrotar al ejército mexicano muy de la mañana, y al mediodía vamos a ver que el ejército mexicano al mando de Francisco de Paula Milán va a dar una derrota militar a este experimentado grupo de élite del ejército francés, y la batalla la va a ganar, como escribió Zaragoza en 1862, el ejército sea cubierto de gloria. Y de ahí vamos a ver que después de las batallas hay que recoger a los muertos, a los heridos, y muchas veces entre los ejércitos esta parte es muy triste, porque el ejército derrotado o el ejército vencedor comete todas las clases de fechorías. A los que están medio heridos se les remata para darle una muerte. Y bueno, y aquí el ejército mexicano se cubre de gloria porque se pone al servicio de los heridos, de los heridos franceses, los protege, los cuida. Hay una expresión muy bonita con ellos, porque finalmente son dos seres humanos en un campo de batalla, y que el enemigo, el vencedor y el vencido van más allá de intereses puramente políticos y pasan a una parte de humanismo, de un cristianismo. Y bueno, los mexicanos van a cuidarlos, los van a atender como médicos, les tienen un cuidado muy interesante a estos militares franceses, y a los muertos se les da santa sepultura. Pues este gesto heroico del ejército mexicano con los miembros del ejército francés trascendió a la historia de nuestra nación, y el día de hoy Camarón, la batalla de Camarón es fundamental en la historia del ejército francés. Y bueno, se gana esa batalla. También tenemos que recordar que el ejército mexicano, después de la batalla del 5 de mayo, que es un ejército importantísimo porque han derrotado en una batalla al ejército de Napoleón III, en septiembre de 1862, fallece el general Zaragoza, Ignacio Zaragoza, este general que ha hecho la gran victoria en el 5 de mayo de 1862, por un tifón fallece. Entonces el ejército mexicano pierde a uno de los grandes hombres que había tenido en ese momento. Y finalmente yo creo que esta batalla del Camarón, de Camarón de Tejeda, va a ser modelo, y vamos a platicar un poco después de la batalla qué siguió.